Bienvenidos de nuevo a nuestra lección número 8 de nuestro estudio de identificación espiritual. Recordemos el propósito de este curso. Pues estamos aprendiendo esas diferencias que hay entre las denominaciones cristianas. Recuerden que no estamos hablando en ese curso de grupos o asociaciones que son unitarios, porque, bueno, hay que andar con mucho amor también porque son personas que necesitan que le prediquemos la palabra, pero esa diferencia siempre hay que mantenerla. La diferencia es en creer en el Dios Trino o ser unicitarios. Y sabemos que la Biblia habla de un Dios Trino. Pero hemos aprendido en todo este curso de la identidad espiritual, cómo están las diferencias por la historia y también por la manera de interpretar la Biblia. Y nuestro sentido de Academia Cristo es que podamos hacerle compañía a ustedes en su identidad espiritual, aprendiendo todos juntos cómo interpretar la Biblia, no interpretar un versículo fuera de su contexto. Igualmente, tener en cuenta todo el contexto de la Biblia, porque no podemos desconectar ningún versículo de la Escritura. También hay unas doctrinas fundamentales que son muy claras, las vemos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, puesto que nuestra clase va a hablar de las diferencias que tenemos con las iglesias protestantes. Es algo que a mí me da mucha risa porque los luteranos somos considerados dentro del grupo de los protestantes. Y todo porque muchos dicen que Martín Lutero hizo una protesta a la iglesia de Roma, pero en realidad el luteranismo nunca ha sido protestante. El luteranismo nunca ha sido reformado. El luteranismo siempre ha tenido esa identidad, empezando que Martín Lutero no quería que le llamaran luteranos a las personas que estaban siguiendo lo que él enseñaba de acuerdo a la Biblia. Ese término fue un término despectivo de la Iglesia Católica Romana hacia todos los que seguían el tema del luteranismo allá en Alemania. Y es interesante cómo nosotros, eh, como Academia Cristo, enseñamos la Biblia y nos identificamos con la fe luterana confesional, pero no tenemos nombre de luterano, porque ustedes pueden ver que todas las enseñanzas que damos y los que han avanzado en todo discipulado uno, pues saben que somos cristocéntricos. Hablamos de Jesús, estamos centrados en la obra del Dios Trino y también esto es muy importante para nosotros. Y el sínodo que está en Latinoamérica, para que acompaña a Academia Cristo, acompaña las iglesias que tenemos como en Haití, República Dominicana, Venezuela, Colombia y Bolivia, se llama el Sínodo Iglesia Cristo Wels Internacional. Y la palabra Wells, ustedes se van a ir familiarizando porque es el sínodo de Wisconsin, el sínodo luterano de Wisconsin, que está en Estados Unidos y trabajamos juntos en este ministerio de la Academia Cristo, que es nuestro sistema de evangelismo en Latinoamérica. Ustedes hacen parte de algo que nosotros llamamos la Ruta Cristo y siempre el plan es tener grupos sembradores por medio de ustedes, enseñar a otras personas para que haya un compartir de la fe de manera genuina, tranquila y ir creciendo hasta que este grupo sembrador tenga esos hábitos que son tan importantes para todos como creyentes en una comunidad y en una congregación. Ramiro. Pastor, buenos días. No, lo que iba a decir que lo que usted comentaba ahorita sobre Martín Lutero, pues que en la iglesia, en la católica, pues siempre le enseñan a uno desde pequeño de que él fue el que dividió la iglesia, Sí. no, no realmente el por qué lo hizo, sino que dividió la iglesia y que protestó contra la iglesia y ya. Sí, eso a mí también me enseñaron eso. Y cuando aprendemos la historia, realmente él quería que la Iglesia Católica Romana enseñara la Biblia
y el Papa no quiso hacerlo, sencillamente porque en ese momento ya había mucha contaminación espiritual. Como vieron en el video, está el tiempo del oscurantismo, donde ya la Biblia era guardada, fue guardada y solamente ellos seguían la tradición del Papa o la tradición de los hombres y crecieron todas esas falsas doctrinas. Pero otra vez damos gracias a Dios de que todos tenemos una Biblia en nuestro idioma. No es como en esa época que pocos podían tener una Biblia, pocos podían leerla porque no sabían el latín, no sabían el griego o no sabían el hebreo. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero para la Iglesia romana ya estaba la Vulgata, que es la traducción en latín, y muchos no sabían el latín. Y tal Inclusive vez hasta la prohibían. sí, Está prohibida leer la Biblia, la sí, prohibían. lo prohibieron. Y todo esto pasó a raíz de la obra, pues, del diablo, de no querer que las personas conozcan la salvación. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias por bendecirnos una vez más para estar estudiando como tus hijos. Tú conoces nuestro corazón y sabes en qué hemos pecado contra ti, en pensamientos, palabras y obras, pero damos mil gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, llevó una vida perfecta, Él nunca pecó y toda obra que Él hizo la atribuyó a nosotros. Es por Cristo que nosotros somos perdonados, no solamente en su vida perfecta, sino que fue a la cruz y cargó todos nuestros pecados. Damos gracias, Señor, porque esa muerte eterna que nosotros merecemos, Cristo la recibió por nosotros y hoy tenemos vida, paz y salvación. También queremos agradecerte que la salvación no depende de nosotros y damos gracias por esto, puesto que el pecado hace mucho daño en nosotros, pero también damos gracias por Cristo Jesús, quien verdaderamente nos ha asegurado un lugar en el cielo. Y también damos gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo y permite que podamos aprender y seguir creciendo más en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos tres objetivos de esta clase y como es de costumbre, pues vamos a pasar por cada una de estas. Entonces, comparar la Biblia y las iglesias protestantes en cuanto al tema del diezmo, que eso es un tema desafortunadamente que viven muchos cristianos hoy en día. Inclusive, pues yo he sido católico romano y luterano. Yo tengo 49 años y he sido la mitad de mi vida luterano confesional, la otra mitad católico romano. Y fui católico romano, pues tal vez por la opción de que muchos de ustedes también lo fueron, porque nuestros padres iban a esta identidad espiritual y nos enseñaron y la misa y todo lo que hicieron. Y yo siempre estoy agradecido con mis padres que siempre enseñaron el temor a Dios y es algo que uno necesita agradecer a ellos. Y bueno, hoy mis padres, por la obra del Espíritu Santo, comparten la fe luterana confesional, comparten conmigo y es la alegría grande de, de poder ver todas las bendiciones que Dios da. Pero cuando uno está escuchando mucho las predicaciones de las iglesias reformadas o protestantes, lamentablemente es la enseñanza del dinero. Y es lo que uno más ve. Estaba dando un curso de consejería, estábamos estudiando 1 Corintios 16 y les puse un ejemplo a los estudiantes de cómo había yo escuchado un pastor diciendo de que Dios le había dicho que tenía que comprar una bodega que estaba al lado de la iglesia. ¿Y por qué tenían que comprar esa bodega? Porque Dios le había dicho que todos iban a tener los automóviles de último modelo. Entonces, por eso todos necesitaban dar el diezmo para comprar la bodega y también para poder que Dios les bendijera y con los automóviles de último modelo. Y aquí es donde vamos a ver el segundo propósito de nuestra clase. ¿Qué dicen las iglesias protestantes en cuanto a la prosperidad?
y es algo que desafortunadamente eso entró mucho de esa predicación el siglo pasado, en 1900, con el movimiento pentecostal y carismático, porque esos movimientos cuando entraron a Estados Unidos y hubo una combinación en los pastores de Estados Unidos y ustedes saben que en Estados Unidos hay mucha migración y de africanos, entonces muchos pastores se dieron cuenta cómo los africanos adoraban a sus dioses o algunos eran cristianos, otros no, pero la adoración de los africanos era muy contenta, muy feliz y ellos adquirieron eso allá a principios de 1900 de ese movimiento pentecostal y carismático. Luego entró aquí a Latinoamérica por el lado de Brasil. Ustedes saben que Brasil hay mucha samba, mucha alegría y por eso ustedes se dieron cuenta de que la expansión grande de iglesias como la oración fuerte al Espíritu Santo y todas estas otras denominaciones que, que conocemos que su culto de adoración, pues hay mucha emoción, pero la predicación siempre está basada en la prosperidad y en el diezmo, en sembrar, siempre está centrado en lo que el hombre puede dar. Y también vamos a hablar acerca del rapto, que esto es otra de las doctrinas que desafortunadamente por la falta o la mala interpretación no hay claridad para muchos. Entonces tenemos la primera pregunta. Según el video, algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige. ¿Alguien de ustedes puede dar ejemplos de esto, de cómo hay iglesias que exigen lo que la Biblia no exige? Ramiro. Pero lo más común siempre es que cuando uno llega allá, pues ya no sé, por ejemplo, las mujeres no se pueden vestir con ropa ajustada, ni se pueden maquillar, ni pueden usar lo que es aretes, ni, o sea, todo lo que son lujos pues, de la mujer como tal. Que el cabello lo tienen que tener pues como recogido, si no, no. En cuestión del hombre, pues no beber, no fumar, y le complementan a eso de que con eso ya uno tiene la salvación ganada prácticamente. Muy bien, Ramiro. Leo. Bueno, voy a ver caso de Apure porque Venezuela es muy grande, como usted sabe, pastor, y las iglesias están divididas en muchas partes de Venezuela con doctrinas diferentes. Aquí en Apure, eso de la prosperidad quiso llegar y no funcionó para los que quisieron implementarla, que pedían que pactaran, que tenían que hacer un pacto de dar tanto y el Señor les iba a dar tanto, pero eso no les resultó a los pastores que trajeron eso. Entonces aquí salió una denominación de las iglesias que se llaman iglesias libres, que son más llamadas libres, donde se permite una serie de cosas que el Señor no hizo libre, pero también lo que está diciendo el hermano, la mujer puede cargar pero tampoco va a andar en la iglesia que parece que fuera un burdel, con unas faldas demasiado cortas, que se le ve todos los vestidos demasiado pegados, gente llegaban borrachos a esas iglesias y las iglesias fueron cerradas. La Biblia no dice nada de eso, pero no podemos llegar a un templo que parece que fuera un burdel, por eso yo decía un cabaret. Entonces, esas iglesias no prosperaron. Hay unas iglesias en Viruaca que son de así llamadas libres, que sí son totalmente, siguen la palabra. La gente puede ir con su arete, puede ir plantada con pantalones, las mujeres sin velo y todo, pero son unas iglesias que siguen la sana doctrina. Lo que pasa es que a veces agarramos hay unos pastores que agarran las iglesias para hacer un comercio. Y aquí en Venezuela se ha visto mucho eso por la oración fuerte del Espíritu Santo, que todo es un comercio, que venga para que toque un manto sagrado para que reciba sanidad, pague no sé cuánto para que reciba agua de Jordán, lleve su ofrenda al altar de no sé cuánto para que le den el carro. Y eso ha pasado mucho aquí. Gracias a Dios que el Señor se ha ido llevando todas esas cosas de aquí del estado Apure. Ese es mi Gracias, Leo. Entonces, sí, vemos esos ejemplos como, otra vez, los que han estudiado el curso de legalismo, el ladrón de la gracia, han aprendido allí cosas muy importantes o también los voy a invitar para que el próximo curso que ustedes puedan hacer es ese, legalismo
eh, el ladrón de la gracia. Entonces, ¿qué es el legalismo? Son las cosas que la Biblia no exige, son las cosas que la Biblia no prohíbe. Entonces, vemos de que muchos prohíben esas cosas para mostrar que el cristiano puede vivir una vida de santificación, una vida de santificación perfecta y así también ser perdonados por sus obras. Esa es la idea. Y aquí es donde yo quiero que analicemos esto. Entonces, en la iglesia de Roma, como hemos aprendido, dicen que para ser salvos necesitamos hacer obras. En las iglesias protestantes o reformadas, o también podemos llamar algunas evangélicas, enseñan qué debemos de dejar de hacer para hacer obras. O sea, que vemos que en las dos hay obras. ¿Qué tengo que hacer yo? Y por eso hay un listado de normas como es pecado el tomar alcohol o el maquillarse o usar joyas o es pecado bailar o también ordenan que hay que dar el diezmo, ordenan hacer ayunos y también ya lo que ustedes mencionaron acerca de la ropa. Pero realmente siempre necesitamos ser bíblicos en cuanto a esto, porque la Biblia claramente el culto de adoración nos enseña del temor a Dios, del orden. Pablo enseñó eso en 1 Corintios del capítulo 12 al 14. Hágase todo decentemente y con orden dentro de la iglesia y también sabemos de la reverencia a Dios. Si vamos a nuestro servicio de adoración, pues vamos vestidos de la manera más adecuada. Pero necesitamos tener cuidado de no caer en lo que la Biblia no prohíbe, no exige, no manda, porque ahí estaríamos pecando contra el tercer mandamiento y no solamente esto, sino que está fallando nuestra hermenéutica, que es lo que estamos aprendiendo con este curso de identidad espiritual. Fallamos en nuestra hermenéutica porque no entendemos bien los versículos bíblicos, porque no estamos aportando bien a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces ya sabe que la Biblia lo que prohíbe son los excesos, es la borrachera. Lo que la Biblia prohíbe es lo que hay en nuestro corazón en cuanto a la sexualidad, porque no podemos decirnos mentiras. Si una mujer está vestida de una manera que para nosotros es inapropiada y nosotros los hombres somos los mirones, el problema lo tenemos nosotros, los hombres. Nosotros no podemos echarle la culpa a la mujer porque viste así o porque viste de otra manera. Es nuestra carne pecaminosa, es nuestra debilidad pecaminosa. Entonces, nosotros primero necesitamos ser responsables de eso. Hay pastores que dicen, es que la mujer no puede venir así o no puede vestir así para que no caiga en tentación el hombre. Es que el problema no es la mujer, no es el vestido, es el mismo hombre por su pecado. Y todo eso Dios lo va arreglando, de que hay un respeto hacia la mujer, hay un respeto, porque nosotros como cristianos necesitamos aprender en admirar las cosas. Usted puede admirar así como usted admira una casa bonita o un automóvil bonito, usted también puede admirar a una persona. Y otra vez, acuérdense que cuando hablamos de la belleza exterior es algo subjetivo. Lo que es bonito para uno es bonito, no es bonito para otro. Entonces, uno sí necesita admirar, uno puede admirar a un hombre o una mujer. Lo que Jesús dice ya es el pecado de desear, de la codicia, de querer tener ya vida sexual con esa persona o desearla con la mente. Entonces, en eso es lo que hay que trabajar. Eso es lo que hay que enseñar. Y también es importante ver que por ejemplo, del tema del maquillaje, muchas cosas son culturales. Algunas, inclusive, algunas mujeres nunca han usado maquillaje, otras sí les gusta, pero no podemos prohibir algo que la Biblia no habla de esto. Igualmente con el baile, siempre dicen, es que únicamente hay que bailar a Dios, hay que danzar a Dios. Y conocí una historia en una iglesia donde unos padres terminaron peleando porque no pusieron a bailar a su hijo o a su hija. Entonces, ¿dónde está eso? Y otra vez.
hay que diferenciar lo cultural de lo que la Biblia habla o prohíbe. Y también con el tema del ayuno. En la Biblia solamente una sola vez se prohibió, se mandó el ayuno, que fue el día de la expiación. Eso lo encontramos en Levítico 16, 17, el día de la expiación. Solamente una sola vez. Sí habían prácticas en el Antiguo Testamento de ayuno, donde se acompañaba la tristeza con el ayuno, la tristeza por un pecado, la tristeza por la pérdida de un ser querido. Por eso Jesús en el Sermón del Monte pues enseñó eso, de que no sean como los fariseos, que están diciendo estoy ayunando. No, Jesús dice lávese la cara y no muestre que estás haciendo esto. ¿Y qué enseña Jesús? Pues que el ayuno no es algo que la Biblia lo manda o lo prohíba, pero es el propósito del ayuno, porque muchos hacen el ayuno para tener prosperidad o para que la iglesia se llene o para que mi papá o mi familiar se convierta, pero la Biblia no manda nada de eso. Entonces, necesitamos siempre ser muy bíblicos en cuanto a estos temas. Leonardo, Pastor, usted que hizo el comentario de los bailes, una anécdota que le voy a contar rapidito, a unos jóvenes, a 6 jóvenes los pusieron en disciplina de una iglesia cerca de mi casa. Ellos me dicen que en qué parte de la Biblia, que le busque los versículos, en qué parte de la Biblia prohíben el baile. Y yo le dije, no, si David danzaba delante de la presencia del Señor y danzar es un baile. Le digo yo, entonces yo voy a hablar con su pastor y voy con el pastor de ellos y les digo, ¿por qué están esos muchachos en disciplina? Los estás corriendo en la iglesia, son unos jóvenes. Me dice, no, pero es que están bailando. Dime en tu reglamento interno, en tus normas que hiciste, a dónde está que se prohíbe el baile y que me lo diga en la Biblia. Buscó las normas de la iglesia, en las normas de la iglesia no prohíbe el baile. Yo le digo, bailaron en un bar, es un momento de felicidad de una joven quinceañera y esa es la cultura de nosotros los venezolanos que a los 15 años se le celebran a las muchachas. Y el pastor agachó la cabeza y no encontró qué decirme. Yo le dije, busque todos los salmos, como David danzaba, como David brincaba delante de la presencia del Señor, porque usted le prohíbe eso a los jóvenes. Y es una persona adulta. Y yo le digo, con mucho respeto, tiene que interpretar la Biblia bien para que usted pueda ejercer su cargo que tiene. Al otro día sí, fueron llamados los jóvenes y fueron otra vez activados. gracias a Dios, sí. Y es muy gracioso, me gusta que hayas usado los reglamentos internos de las iglesias. Eso es, eso es triste, porque ninguna iglesia debería tener reglamentos internos. Esa es la Biblia la que nos debe siempre dirigir, Sí, ¿cierto? pero Es mucho. aquí en Venezuela tienen que hacerlo porque el Ministerio de Justicia y Paz lo exige, pastor, Sí, sí, para poder darle la carta de visto bueno a la asociación civil, porque somos asociación civil sin fines de lucro, tienen que hacer un reglamento interno de la congregación. sí, sí. Sí, nosotros tenemos, pero no hay nada de eso. Por ejemplo, el reglamento interno para nosotros que el cristiano tome la cena con frecuencia, que se congregue con frecuencia, ¿cierto? Cosas así que la misma Biblia manda. Bien. Bueno, ya hablamos de las cosas que se prohíben. Y otra vez, si ustedes quieren aprender más, el curso del legalismo es muy bueno, el ladrón de la gracia. Y si no lo han hecho, pues espero que en algún momento lo puedan estudiar para poder aprender. Entonces, algunas iglesias protestantes prometen lo que la Biblia no promete. Ahora, ahorita hablamos lo de prohibir lo que la Biblia no promete, ahora estamos hablando de prometer lo que la Biblia no promete. ¿Puede dar ejemplos de eso? La Biblia no te promete una prosperidad a ti porque tú estés dando un diezmo o estés dando una ofrenda. La Biblia dice que le vas a dar al Señor lo que el Señor se merece, o sea, sus oraciones, siendo la seguidor de Cristo. Pero no significa que por eso vas a tener un carro, vas a tener una casa nueva, tienes que trabajar por eso. Muy bien. Ramiro. En ocasiones también pues, con respecto a las obras, a uno le enseñaban que si uno hacía determinadas obras, entonces uno tenía derecho como un milagro o algo así, o que de pronto Dios lo escuchaba a uno más fácil así. También, por ejemplo, que hay muchas personas que cometen el error, más que todo en el catolicismo se ve mucho eso, de que si uno va a determinado sitio santo, entonces eh, ellos le prometen a Dios que si le hacen milagro,
Entonces que ellos van hasta allá o que se van de rodillas de determinado sitio a otro determinado sitio. Eso más o menos creo lo que yo que prometen, lo que no, lo que la Biblia no promete. Sí, muy bien hecho, muy bien, sí. Jesús, Buenos días, profesor. Buenos días, hermanos que me escuchan. Dios les bendiga a todos. Sí, la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, ¿no? No es que vamos a manipular a Dios con ese versículo, que si damos una ofrenda buena, Él tiene obligatoriamente que hacernos ricos. Pero si dice el Señor, da y se os dará medida buena, apretada y remecida, dará Dios en vuestro regazo, porque con la medida que midáis seréis medido. Entonces, yo creo que la ofrenda debe ser con alegría, con gozo, y que sean ofrendas que verdaderamente se hagan de corazón. Pero no debemos manipular a Dios con eso, porque Dios no nos llamó para bendecirnos secularmente. Si ya somos nosotros ricos, somos ricos, todas las bendiciones celestiales, tenemos allá en el cielo una casa, tenemos allá riqueza que no es comida por la polilla, ni por el orín, ni donde ladrones minan ni hurtan. Pero tenemos que buscar más a Dios y menos la añadidura, porque la añadidura viene por gracia. muy bien, muy buena sus participaciones. Entonces ya sabemos el problema con lo que ellos prometen. Entonces el tema de una vida feliz, una vida sin problemas, la prosperidad, las bendiciones financieras, ¿cierto? A cambio de ofrendas, de, de dar dinero, y es así como van a actuar los milagros. Entonces hay que cuidarnos de esto. Águeda, ¿puedes abrir tu micrófono, Águeda? Ahí sí. Este, sí, yo pienso como dice el hermano, que hay que ofrendar, dar los diezmos, pero todo es por la fe. Por la fe es que recibimos los milagros y Dios nos toca es el corazón, porque podemos dar a todo lo que nosotros tengamos, pero si no lo damos de corazón y con la fe, Dios no nos va a bendecir, porque yo he visto que hay hermanos que dan y que dan y que dan. Y bueno, esperando la bendición y durarán años para esperar esa bendición porque no la están haciendo de corazón. Dios nos bendice a la manera de que estemos obrando en Él y Él nos bendice por eso, por la gracia y por la fe en nuestro corazón recibimos las bendiciones. Ese es mi aporte, profesor. Gracias, Águeda. Ramiro. Pues, no, yo iba a era como decir pues de que con lo que dijo el hermano ahorita pues de que un amigo mío me preguntó una vez que yo qué hacía pues para cuando salir de la casa si yo le pedía a Dios de que me diera tanto dinero por día en el trabajo. Yo le dije, no, pues yo no hago eso, yo simplemente le doy gracias por el nuevo día que me dio y simplemente que me ayude a estar conectado en el trabajo y lo que él me dé, simplemente le doy gracias y ya, simplemente, sea lo que sea, Así es. simplemente le doy gracias. Muy bien. Y hay una cosa que necesitamos tener en cuenta. O sea, Dios es un Dios que cumple sus promesas y Él siempre ha cumplido. Y si ustedes recuerdan, después del diluvio, Él lo prometió que no iba a faltar la sementera, ni el sol, ni la luna, o sea, todo lo que necesitamos para vivir. En el Padre Nuestro oramos, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, nosotros de verdad no tenemos que hacer nada porque Dios cumple su promesa en darnos el pan diario. Él permite que trabajemos, Él permite la manera en que llegue el dinero a nuestras vidas para poder tener el pan diario, pero eso está asegurado. Eso no depende qué tanto se maneja usted bien o mal. Eso no depende, porque acuerde lo que dice Mateo 5:48 perdón, 46, 47, Mateo 5, 6, 46, 47. Él hace salir el sol
justos o injustos, o sea, entre creyentes y los incrédulos. El Señor bendice como Él quiera. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado de no decir de que Dios nos bendice porque nosotros tenemos mucha confianza o bendice por eso. No, en cuanto a lo material, estamos hablando en cuanto a lo material, Dios siempre bendice, Él da conforme a su voluntad. Pero hay bendiciones que están aseguradas. ¿Cuáles son las bendiciones que están aseguradas? El techo, la comida y el vestido. Y eso lo vemos todos los días. Lo vimos en la época de la pandemia. Lo vivimos siempre. Él siempre bendice. O sea, él no necesita de nuestro comportamiento para bendecirnos. Él lo hace. Aún, por ejemplo, aquí en Medellín hay mucho habitante de calle, hay mucho indigente. Aún Dios da la comida para ellos. Eh, Ellos todos los días comen. Que tal vez no coman la calidad de comida que podemos tener nosotros, pero comen. Al igual que los animales, Él les provee. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos quitar de nuestra cabeza es que Dios va a bendecir porque por el corazón va a bendecir por esto. No, la voluntad de Dios en cuanto a las cosas materiales no la podemos entender. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Cuál es la diferencia del incrédulo y nosotros los creyentes? La diferencia es Jesucristo. Nos tenemos la fe en Jesucristo que nos va llevar al cielo. Jesús nunca hizo un milagro para que la gente tuviera fe. Jesús hizo los milagros para fortalecer la fe, para mostrar la fe de alguna persona. Entonces es muy importante que nosotros nos quitemos de la cabeza que el centro de la Biblia es el pecado y la gracia, o yo lo llamo las dos P's, pecado y perdón. El centro de la Biblia es Jesucristo, lo que hizo por nosotros. El centro de la Biblia no es hablar de bendiciones materiales o quién es más bendecido el uno que el otro. No, Dios da bendiciones de acuerdo a su voluntad. ¿Quién puede entender eso? Nadie lo puede entender. ¿Quién puede opinar de eso? Nadie, porque esa es la sabiduría de Dios. Él sabe dar a quien puede manejar, a quien puede tener. Él a nosotros, o por lo menos hablo por mí, yo siempre estoy agradecido por Él. Yo tengo lo necesario, techo, comida y vestido. Y bueno, no tengo muchas riquezas y nunca esperaré tenerlas. Y conozco a algunos de ustedes igualmente que viven felices, vivimos felices con lo que Dios nos da. Va Ramiro y luego Jesús. Pues quería compartir, pastor, lo que usted dice, que también en Mateo 6, del 24 al 34 lo hizo muy clarito. Y ese es uno de los pasajes que a mí me tranquilizó mucho con respecto a la confianza en Dios y con respecto al trabajo, que uno no debe preocuparse porque un día no le fue tan bien, porque Él se lo recompensa a uno y Él se lo da todo a uno. Uno no tiene Así por qué es. preocupar. Sí, cada día trae su afán. Muy Sí. bien. Sí. Jesús. Bueno, pastor, me viene a la mente ahora el Salmo 8 y el 103. Salmo 8 dice, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que lo visite? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste bajo de sus pies. Ovejas, animales del campo, todo. Entonces ahí vemos que Dios no desatiende su obra y que Dios cumple siempre con la administración y gerencia de todo el universo y mayormente del hombre. Ahí el Salmo 103 dice David, exhortando al alma, dice, oh alma mía, no te olvides de los beneficios que te ha hecho Dios. Él te corona de favores, Él te rejuvenece como el águila, Él sacia de bien tu boca, Él nos ha hecho con nosotros como merecemos. Él es el que sana toda nuestra dolencia, el que nos colma de favores. Imagínese usted todo eso. ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? Si de la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que él hizo es de Él. Pero Dios se alegra cuando nosotros ofrendamos, porque dice que mayor bendición recibe el que da que el que recibe. Bendito sea Dios. Sí, vamos a hablar de las ofrendas y damos ofrendas por corazones agradecidos. Y también vamos a empezar a trabajar a quitar la palabra diezmo, porque hay una clave
en el Antiguo y Nuevo Testamento. Si usted ve un mandato en el Antiguo Testamento y lo lees en el Nuevo Testamento, hay que considerar ese mandato. Por ejemplo, los mandamientos, los 10 mandamientos. Pero si usted ve que en el Antiguo Testamento se habla del diezmo, en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, vemos ese cambio de palabra por ofrenda y vamos a leer un versículo de Corintios en cuanto a eso, pues ya es muy importante entender esto, cómo nos habla. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros no vamos a hablar de diezmos. ¿Por qué? Porque la Biblia no manda el diezmo. Dar ofrenda de acuerdo a la bendición que Dios nos ha dado. Ahora, vamos a hablar en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y si ustedes quieren hablar más de lo que la Biblia prohíbe o no prohíbe, está el curso de legalismo, se los recomiendo. Si ya lo hicieron, vuelva a repasarlo. Ese curso puede volver a recordarnos cosas que son importantísimas. Estamos hablando ahora en cuanto a la segunda venida de Cristo y qué dicen las iglesias luterana y las iglesias protestantes. Entonces, ¿qué creemos? Que la Biblia nos enseña que Cristo va a venir una vez más, ¿cierto? O sea, la segunda venida de Jesús la estamos esperando de manera visible en el día postrero, cuando resucitará a los muertos, juzgará al mundo y dará vida eterna a todos los que creen en él. Las iglesias protestantes que dicen Cristo regresará más de una vez, un retorno invisible en lo que ellos llaman el rapto y otro un retorno visible cuando Cristo reine en la tierra por 1000 años. Y todo esto viene de la mala interpretación de Apocalipsis capítulo 20. No entienden las reglas de la hermenéutica en cuanto al Apocalipsis, toda la simbología, todas las figuras que hay allá, cómo interpretarlo. Entonces, creen que Jesús va a venir y va a reinar por 1000 años y después de eso va a ser el fin. No, que Jesús está reinando ahora. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Que Jesús venga por segunda vez. Cuando Él venga por segunda vez, se va a cumplir todo lo que leemos en Mateo 24, en Mateo 25. Sí, y también Pablo enseña eso a los tesalonicenses. O sea, hay mucho texto que habla de esto. Pablo también enseña eso a los corintios en 1 Corintios 15. Si Jesús viene en este momento, pues nuestros cuerpos van a ser transformados y seremos llevados en cuerpo y alma al cielo. Si Jesús viene en ese momento y los que han muerto, y los creyentes y los incrédulos que van a resucitar, los creyentes en cuerpo y alma para el cielo, los incrédulos de nuevo en cuerpo y alma para el infierno. Eso es lo que enseña la Biblia en cuanto al último día, a la venida de Jesús. No hay varias venidas y eso nosotros necesitamos tener muchas cosas que necesitamos entender. Entonces, ¿cuáles son algunas otras diferencias que tienen en común? Pues ya estamos hablando, ya hablamos mucho del diezmo y otra vez, esto es algo del Antiguo Testamento donde Dios ordenó que el pueblo de Israel trajera la 10ª parte de sus ingresos. ¿Y a quién le está dando este mandamiento? Se lo está dando a su pueblo, porque era la manera en que mantenían los levitas, era la manera en que cuidaban el templo. Luego en el Nuevo Testamento, pues, ¿qué nos encontramos? Lo que Pablo nos dice en Corintios. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Esta es la versión contemporánea, porque Dios ama al que da con alegría. Eso lo leyó ahorita Jesús. O sea, nosotros hablamos de las ofrendas. Hay que ofrendar. Ese ministerio de Academia Cristo no se sostiene solo. Ese ministerio se sostiene gracias a que muchas iglesias de nuestra fe dan la ofrenda para que se pueda pagar esa plataforma de Zoom, para que se pueda pagar el hacer los videos. O sea, nosotros no cobramos nada por hacer los videos, pero sí hay que comprar una cámara, sí hay que organizar la persona que se encarga de eso. Eso, hacer un video de los que ustedes han visto en las clases es de mucho trabajo. Entonces, todo eso de dónde vienen, de las ofrendas que damos. Porque ¿para qué es el dinero? Dios nos enseña a usar el dinero en tres cosas. Primero, la ofrenda para Él, porque con la ofrenda o cuidamos la obra del Señor, la iglesia, y también expandimos el evangelio, hacemos misión, ayudamos y mantenemos nuestras familias. Y el tercer punto, ayudamos a los que necesitan. Por esto las iglesias protestantes que dicen.
Dicen que Dios, pues, como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Y aquí está el famoso texto de Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí. El deber es el deber y él debe cumplirse por una misma razón, un descuido o una postergación de que de este deber provocará el desagrado divino. Entonces, esto es tomado de lo que dicen muchas iglesias que son protestantes. Entonces, todavía están usando mal la hermenéutica, porque si usted estudia todo el Nuevo Testamento, no vas a encontrar que se cita ni siquiera ese tema de Malaquías para las ofrendas. Se citan otros pasajes bíblicos. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué nos dice la Biblia? Dios nos ha dado un consejo general por medio del apóstol, y está en 1 Corintios 16:2, de planear nuestras ofrendas en proporción a nuestros ingresos. Tenemos libertad para escoger el porcentaje. Reconocemos que nuestro dinero pertenece a Dios, como está en el Salmo 24:1. Todo es de Dios y la gratitud de nuestra salvación. Y nos da buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad. Entonces, damos ofrendas, porque damos ofrendas en agradecimiento a Dios. ¿Para qué damos ofrendas? Para el bien de la iglesia, ¿cierto? Para ver que la iglesia se sostenga, para que se siga expandiendo el evangelio, porque ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros en este mundo? Que otras personas conozcan esta fe, que otras personas lleguen a, a confesar el nombre de Jesús. Ramiro, y luego Jesús. Bueno, yo quería compartir en la Iglesia Católica, pues en la parte mía me enseñaron de que se podía dar de dos formas, el diezmo. Una era que se explicaba de que era un día de trabajo al año para darlo a la iglesia, lo que usted se ganara en un día. Una- y la otra era participando en la iglesia, dentro pues del templo como tal, en las actividades que se hacen allí. Y ya pues obviamente la ofrenda que también se da allá, pues el sacerdote que realmente siempre pide más de lo que realmente se le exige a la gente que lo más que se puede. Sí, y eso no está en la Biblia, ¿cierto? No, Y es por eso importante esto, conocer. De nuevo la clave, acuérdese. Si el mandato está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vamos a considerarlo, vamos a guardarlo. Si no está, porque recuerden que en el Antiguo Testamento hay tres clases de leyes. Ley moral, que es la que conocemos como los 10 mandamientos, está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ley civil, cómo Dios gobernó a su pueblo. Para eso usó los jueces, vemos cómo Moisés hizo esto, por ejemplo, las leyes contra los esclavos, o si veían alguien le robó a otro, cómo tenía que pagarle, todas estas cosas. Y la ley ceremonial, todo lo de la adoración. El diezmo entra dentro de la ley ceremonial. Por eso siempre la ley ceremonial apunta a la obra de Cristo. Y son las cosas que nosotros necesitamos diferenciar. Jesús. Pastor, yo oí una pastora que estaba hablando acerca de los diezmos. Él dice que los diezmos no empieza con la ley, que los diezmos comienzan desde muchos años más antes y que Abraham, 2000 años antes de Cristo y antes que viniera la ley, diezmaba y llevó los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y que en estos tiempos nosotros no se los damos a Melquisedec, que en estos tiempos nosotros llevamos los diezmos a Cristo, no por fuerza, no por obligación de la ley, sino por gracia, por amor se lo damos al Señor. Eso decía la pastora, ¿no? Ahora no es obligado, ni tampoco vamos a ser salvos por los diezmos, sino que es una manera de uno exteriorizar su satisfacción por lo que el Señor nos da, porque todo es del Señor. Entonces también decía la pastora que Jacob diezmó antes de la ley. De todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti, le dijo Jacob, cuando se le apareció en Betera ya el ángel y tuvo el sueño y la escalera que bajaba y subía ángel y todo eso. Entonces llamó ese lugar casa de Dios. Bueno, entonces ella dice así, ¿no? Y que no es por la fuerza y que los diezmos no comienza con la ley. Ahora ya en Levítico 27:30 ella decía que dice que
los diezmos es del Señor y los frutos de la tierra, todo es del Señor. Así que de lo recibido de la mano del Señor, eso le damos, porque nosotros no tenemos algo así propio nosotros, sino todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. No sé qué dice usted ahí. Pues la Biblia dice, y no importa lo que yo diga, es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que la ley fue dada de dos maneras, escrita en el corazón, la primera manera. Eso lo vemos en Romanos 2 14 y 15. Dios escribió la ley en el corazón. Entonces, Abraham y Jacob, antes de escuchar la ley, como la dio en el monte Sinaí Dios, ellos dieron su diezmo por la ley escrita en su corazón. O sea, el mandato de Dios era eso. Eso es un principio bíblico que la Biblia nos enseña. Y segundo, otra vez, no podemos, eso es lo que pasa con el Evangelio y la prosperidad. Siempre quieren justificar el diezmo. El centro de su mensaje es el dinero y el centro del mensaje no puede ser el dinero. El centro del mensaje es nuestro pecado y Jesucristo. Damos ofrendas, sí, en amor y agradecimiento a Dios, pero ese no es el centro del mensaje. Entonces, ellos dieron sus diezmos también en agradecimiento, es verdad, pero por la ley escrita en su corazón. Romanos 2 14 y 15 nos enseña eso. Es una diferencia entre la ley y el evangelio. La ley ha sido dada en dos maneras. La primera, escrita en el corazón del hombre. La segunda, la vemos en los 10 mandamientos. El evangelio solamente ha sido dado de una sola manera, que es revelado, ¿cierto? Lo encontramos en la escritura. ¿Qué produce el dar ofrendas? El dar ofrendas lo produce es el evangelio, el agradecimiento a Dios, el amor. Damos nuestras ofrendas porque Dios ha bendecido nuestras vidas, pero nosotros también queremos que otros reciban esa bendición y en este caso que puedan escuchar la palabra de Dios. Por eso aquí entra el tema de la prosperidad, que es otro tema muy mal enfocado. La gran ganancia de la piedad, nos dice 1 Timoteo 6, y otra vez esta es la versión contemporánea, de, pero la gran ganancia de la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, ni duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañadas y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, aquí estamos hablando del don del contentamiento. Acuérdense lo que Pablo dice. Hay que estar felices cuando tenemos, es que estar felices cuando no tenemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra alegría no depende de las riquezas, de lo que tenemos o no tenemos. Nuestra verdadera felicidad, ahorita lo dijo Jesús muy bien, nuestra verdadera felicidad necesita estar enfocada en la riqueza del cielo, en que somos perdonados, en que tenemos un lugar en la vida eterna. La iglesia no es que tanto dinero tenga usted o no tenga, eso no es la iglesia. La iglesia es para alimentar la fe salvadora, para estar concentrados en Cristo. Y este mundo, es verdad que trabajamos para tener el pan diario, pero Dios bendice, o sea, eso siempre está la bendición del pan diario. Cuando estudiamos el séptimo mandamiento, aprendemos eso. El séptimo mandamiento nos enseña que Dios bendice con el dinero para nosotros dar la ofrenda, para proveer, para ayudar a los necesitados. Y también nos dice que Él nos dan regalos. A veces la gente nos regala un dinerito o una herencia y por medio de eso vienen las bendiciones de parte de Dios. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Pues estar Profesor, felices con profesor, lo que tenemos. Sí. profesor, este proverbio dice, no me acuerdo ahorita el proverbio, ¿no? Pero yo sé que yo lo leí, que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee, Ujú. que la riqueza de Jehová es la que no añade tristeza y Así la que es. da felicidad. No Así me es. acuerdo cuál es el proverbio. Sí, 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 y es cierto. Y creo que sigue, no sé si hay un salmo que dice, no me des riqueza para no olvidarme de ti, no me des pobreza para no renegar de ti, ¿cierto? Nos da lo necesario. Y todos los días damos gracias, ¿cierto? Yo todos los días, pues Ramiro y yo somos de la misma región, entonces estamos acostumbrados a comer la arepita con huevo, el chocolate, el agua panela. Todos los días damos gracias por eso. Damos gracias porque tenemos el almuercito o como decimos todos en Latinoamérica, las curvitas del día. Estamos felices
podemos comer 2, 3 veces. Dios nos da eso. Entonces las iglesias protestantes que hablan de la prosperidad, dicen, la palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Absolutamente. Un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de tu vida prosperen también, desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. La Biblia no promete nada de eso. La Biblia sí dice, si hay alguien que está enfermo, oremos por esa persona que está enfermo, pero conforme a la voluntad de Dios. La Biblia sí dice que seamos agradecidos y el Señor nos va a bendecir de acuerdo a nuestras capacidades que tenemos para nuestros empleos. Pero todo eso viene de la gracia de Dios, no de alguna transacción que hicimos. ¿Qué es lo que nosotros creemos en cuanto a la prosperidad? Entonces, si Dios decide, porque esa es la voluntad de Dios, si Dios decide derramar bendiciones terrenales sobre sus hijos, esos regalos son buenos. Pero creyentes, nosotros sabemos cuál es la prioridad, las bendiciones espirituales. Entonces, cuando estamos hablando de las bendiciones terrenales, tengamos el don del contentamiento, lo que nos enseña Pablo. Eso no quiere decir que nosotros, que es pecado, por ejemplo, querer tener una casa, o eso no quiere decir de que nosotros, de nuestro pensamiento de la mayordomía, queramos tener algunas casas para alquilarlas y vivir de eso. Eso no está mal. Lo que está mal es que nosotros abramos la Biblia y digamos, Dios te va a prosperar porque tú eres cristiano. Eso es mentira. Dios no dice eso. Dios nos va a bendecir siempre conforme a su voluntad. Aquí hay hermanos. Yo conozco hermanos que apoyan mucho la obra y no son tan adinerados. Conozco a otros hermanos que son muy adinerados y no apoyan mucho la obra. O sea, hay de todo en las cosas de Dios. Esto, el don del contentamiento no quiere decir de que no podamos desear en buen sentido las bendiciones de Dios, como vivir más tranquilos o tener una pensión o tener un medio de transporte. No dice eso, sino que seamos felices con esto, porque ustedes saben que la avaricia, la codicia nos quitan la paz. Entonces hay que ser felices con las bendiciones materiales que Dios nos da conforme a su voluntad. Espiritualmente, seamos llenos del Espíritu Santo, de la fe, la mansedumbre, la paz, la benignidad. Todo eso viene de Él y eso lo pedimos muy seguramente. Va Ramiro, luego Leonardo y luego Jesús. Pues iba a compartir de que, bueno, dos cositas. Por ejemplo, cuando yo leí ese pasaje de Mateo 6 del 24 al 34, pues yo empecé ya solamente a dar gracias a Dios por lo que me da diario. O sea, es solamente eso, gracias, porque ya veo que pues uno, como usted dice, Dios le da el trabajo a uno, pero uno solamente debe preocuparse por trabajar y ya. Lo que usted dijo ahorita me hizo acordar de una amiga hace muchos años, que ella era católica también y se volvió evangélica, ¿cierto? Entonces me decía a mí que yo tenía el diablo adentro, que porque yo no cambiaba la religión de ella. Y una vez pues diciéndole a ella, pues, porque el diablo, si, o sea, si fuera, yo tuviera el diablo, pues hombre, yo le pido a Dios que me dé el alimento diario, pues, tengo un trabajo y todo eso, o sea, le dije más o menos que yo le había pedido esas cosas a Dios y pues con el tiempo voluntariamente Él me las dio. Entonces se puso a llorar, que porque entonces ella no tenía, pues, o sea, ¿sí me entiendes? Como que se sintió mal por lo que yo le dije. Antes Sí, se puso a llorar por eso. Entonces le dije yo, bueno, entonces ¿dónde está la fe suya? ¿Qué pasó pues? Y no sí, tiene por qué llorar por eso. Yo no tengo al así. diablo adentro. ¿Usted quién le dijo eso? Ujú, sí, Eh, muy bien. Gracias, hermano. Leonardo. No me acuerdo bien qué versículo de la Biblia está donde el apóstol Pablo dice, cuando estaba en sus primeros viajes, decía que él trabajaba para no ser agravioso a los otros hermanos. Y hablando de la prosperidad, hay un hermano que me dice, varón, tú vas para esas iglesias y tú vas a enseñar, te invitan a enseñar y tú no cobras ni dices nada. No, es que Dios no me dio ese don, ese talento para eso. Dios me dio el talento es para buscar que las almas vayan buscando manera de tener un arrepentimiento, de que lleguen arrodillados
a sus pies, porque si Dios me dio un trabajo, yo tengo para pagar la bucetica de ahí, me venía ahora, si es tarde y puedo pedirle la ayuda a un hermano que me venga a traer porque es tarde, ya y no consigo transporte, es otra cuestión, pero Dios te dio, ya Dios te pagó, no tienes que estar pidiendo nada más. Ese es mi Sí, aporte. muy bien. Jesús. Pastor, hay cosas que, bueno, estamos aprendiendo, por eso estamos estudiando aquí, porque queremos aprender y salir del error. Este, un pastor que dio un testimonio de que él dejó el ministerio botado porque el Señor no pudo sanarle al niño, a su hijo, y su hijo se murió. Entonces que la Biblia es una falacia y que el Señor también es una gran mentira porque no hace milagros, que no existe Dios. Porque el Señor no le sanó al muchachito y el muchachito se le murió. No sé qué quiere decir con eso. Su Pues fe era sí. muy pequeña. No, y no acepta lo que verdaderamente dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte, todos vamos a morir. Y si su hijo tiene la fe en Cristo Jesús, está en el mejor lugar, que es el cielo. Pues, ¿qué más milagro que ese? Dar gracias a Dios por eso, porque está en el cielo. Entonces, si es el hijo de un pastor, me imagino que le enseñaría la fe en Cristo Jesús. Y es una bendición. Si en ese momento moriría alguno de ustedes, Dios quiera pues que no, pero me cuentan de que murió alguno. Murió este año un estudiante de Academia Cristo. Nos dio mucha tristeza en la carne, pero mucha alegría, porque sabemos que está Tenemos, en el cielo, ¿cierto? Esa es la en un riqueza. mejor lugar. Claro que sí. Entonces, no es eso, Ramiro. Y Dios permite las cosas. Sí, ¿no? Quién sabe de qué libraría al niño. Entonces, yo tengo una hermana de 18 meses que murió y ella fue bautizada y por la fe ella está en el cielo y usted le cuenta eso a mis papás y ellos son felices y allá vamos a estar al lado de nuestro Dios. Ramiro, para que podamos seguir. Bueno, yo quería compartir, pues, con respecto a lo que dijo el hermano, cuando mi padre murió, me disculpa que se me quede la voz porque todavía me duele. Claro, Yo al principio me sentí muy mal, la verdad que sí, porque obviamente era la persona que más amaba en el mundo, con la que yo luché mucho. Pero después de analizar un poco la cosa, la forma en que murió y ya después analizando un poco me sentí muy feliz porque mi papá era muy creyente, él era católico, pero era muy creyente en Jesucristo. Y murió tranquilo, como él se lo pidió a Dios que él muriera aquí en la casa, que fuera ahí en su cama y que yo estuviera a su lado. Pues así me tocó y después de analizarlo, pues sí lo gracias por la forma en que murió, porque se lo cumplió y murió tranquilo. Y, y estoy seguro que él está en el cielo. claro que sí. Y el la fe en Jesús. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿cierto? ¿Cómo ordenar o prometer lo que la Biblia no daña la fe de los creyentes? O sea, Jesús qué dice, cuando usted ordena o promete lo que la Biblia no promete, pues sí daña la fe. Primero, porque es pecaminoso. Jesús condenó eso. Él mostró eso, por ejemplo, a los fariseos. También cuando se pone el enfoque en sus propias obras, eso es un problema muy serio. Porque cuando hablamos de la prosperidad, del dinero, todo esto, se está hablando de las propias obras y no se habla de Cristo. Se crea una falsa expectativa que pueden llevar a la desesperación, como el ejemplo que puso Jesús en cuanto a ese pastor que abandonó toda la fe. Entonces tenía la confianza en el hombre, no en Dios. Las bendiciones terrenales no se pueden convertir en un ídolo. Y una de las cosas, si conocemos bien el libro de Eclesiastés, Salomón fue el hombre más rico de este mundo, el hombre más poderoso. Y como dijo, todo eso es vanidad. Las cosas, la- cuando hay exceso de cosas materiales, quitan la tranquilidad. Por eso nosotros podemos dormir tranquilos. Alguien que tiene muchas empresas o negocios grandes, pues esa gente no duerme tranquila, que hay muchos problemas a raíz de eso. Pero Dios bendice de acuerdo a su voluntad. Y también lo más triste es que al hablar de eso, disminuye el problema del pecado. O sea, no va a hablar del problema que sí tenemos, que es un problema muy serio, de que cómo el hombre va al infierno por su incredulidad, cómo el pecado nos hace enemigos de Dios. Por esto,
nosotros necesitamos predicar la ley y el evangelio, y en cuanto a las cosas materiales, que haya quedado claro. Dios nos bendice conforme a su voluntad. ¿A unos bendice más que a otros? Sí. ¿El por qué? Es la voluntad de Él. Damos gracias que para nosotros tenemos lo necesario y le pedimos a Dios que nos dé buena mayordomía. Mayordomía para usar bien el dinero, mayordomía para usar bien el tiempo, mayordomía para usar bien nuestros talentos. ¿Y Profesor, cómo usamos el dinero? Bueno, las ofrendas, la familia, ayudar a los necesitados, el tiempo que podamos enseñar a otros la palabra y nuestros talentos, ¿cierto? Usemos nuestros talentos para servir a la iglesia. Sí, profesor, Jesús. una preguntita, porque que tengo aquí una inquietud. Yo tengo que hablarla porque de todas maneras voy a estar con la inquietud y no voy a aprender nada. Mire, profesor, yo tengo mucha fe en el Señor Jesucristo. Ajá, pero no tengo mucho conocimiento de la doctrina, de la teología, ¿no? Ajá, por no tener mucho conocimiento y me muero en el Señor. Por ejemplo, un católico se murió en el Señor, pero tiene mucha fe en el Señor y él va para la iglesia y todo y ora y vive una vida consagrada al Señor. Pero él está en el catolicismo, pero no tiene mucho conocimiento de la doctrina, de eso que estamos aprendiendo nosotros aquí hoy, ¿no? Y se muere, se pierde. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? Todo aquel que en él cree, ¿cierto? O sea, la Biblia no está hablando de denominaciones, de iglesias, sino todo aquel que en él cree tiene vida eterna, ¿cierto? Entonces, toda persona que muera teniendo la fe en Jesús va al cielo. Eso es lo que hay que creer, ¿verdad? Y no importa cuál denominación está. Todo aquel que en él cree, le dice, yo voy a ir al cielo por lo que Cristo hizo por mí. Amén. Amén. ¿Quién se pierde? Gracias, El que gracias, es profesor. incrédulo. El que es incrédulo. Ese es el que se pierde. Bien. Gracias, El peor, profesor. el De peor tu ayuda. malandro se arrepiente en el último momento, el Señor lo acepta y se va para el cielo, ¿verdad, pastor? Sí. Si cree, pide, y Sí. Señor, sí, yo voy al cielo por ti, por tu obra, estoy arrepentido de todo lo mal que hice. Allá está. Allá está. Sí. Eso es el poder del evangelio. Aquí hay una canción de joropo que dice, la bruja se fue para el cielo. Sí, sí. Sí. No, y es cierto, entiéndame lo que les voy a decir. El cielo, o sea, es un lugar perfecto, pero ¿quién está en el cielo? Ladrones, mentirosos, chismosos. O sea, nosotros somos esos. Sí, Somos señor, esos. así es, ¿verdad? Somos esos. Tu Y es la misericordia misericordia es de Dios. grandísima. Sí, es Tu Sí, hermoso. señor. misericordia. Sí, yo no merezco estar aquí guiándolos a ustedes en este curso, es la misericordia de Dios. Y yo Dios le dedico mi, plació que mi sea vida a así. eso, ¿sí? Y soy feliz haciendo esto. Es la misericordia de Dios. Bien, entonces en cuanto al regreso de Cristo, entonces es muy importante que nosotros sepamos lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla del regreso de Cristo, siempre habla de su venida, ¿cierto? No de sus venidas. Esto es falsa doctrina. Ya sabemos que no vamos a creer en esa falsa enseñanza milenialista, porque eso contradice mucho lo que dice la Biblia. Y Jesús también nos dijo que su reino no es de este mundo, entonces hay que tener mucho cuidado con no crear esas malas expectativas de los milenialistas que creen que van a vivir con Jesús en este mundo 1000 años reinando. Eso viene de la falsa enseñanza. Por eso, concentrados en lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y allí estaremos con el Señor siempre. Es lo que la Biblia nos dice, es lo que necesitamos creer. ¿Qué dicen las iglesias protestantes? El rapto es el levantamiento de la iglesia previo al periodo de la tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador. Entonces aquí ya está también la falsa doctrina, porque acuérdense que nosotros no aceptamos a Cristo, Él nos buscó a nosotros, Él nos convirtió, Él nos trajo a la fe, toda la gloria es para Él.
Seguimos leyendo. De repente, la chica que le estaba sirviendo desaparece delante de sus propios ojos, dejando atrás solamente su vestido, zapatos y un anillo. Todo esto viene de la imaginación, de la mala interpretación de la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia? Y es lo que creemos. Creemos que Jesús regresará visiblemente, así como los discípulos le vieron ir al cielo. Hechos 1:11. Y vemos el mensaje de los ángeles. Este que vieron subir también va a venir. Todos los muertos se levantarán y comparecerán ante su trono de juicio. Los incrédulos serán condenados, los creyentes, o sea, ustedes y mi persona, pues vamos a vivir con Jesús para siempre en la bienaventuranza presencia de Dios. Entonces, muy importante que no nos dejemos contaminar de esas doctrinas milenialistas que tampoco se ponen de acuerdo, porque hay muchos que tienen ideas locas sobre esto. Entonces, las conclusiones. Las iglesias protestantes del diezmo siempre lo ponen obligatorio para creyentes de todas las edades. Esto es falsa doctrina. Dios no manda eso. ¿Qué creemos que es lo que hay que creer? Solo para Israel antes de Cristo fue el mandato del diezmo, porque era una ley ceremonial. Ahora usted y yo, movidos por el Evangelio, Dios nos llama a elegir cuánto damos como ofrenda. Es algo que es del corazón. En cuanto a la prosperidad, las iglesias protestantes, Dios nos promete salud, riquezas y felicidad si lo creemos o lo declaramos. Esto es falsa doctrina. ¿Qué nos enseña la Biblia? Dios no promete tales bendiciones terrenales, sino las riquezas espirituales en Cristo. Eso es lo que hay que creer. Las bendiciones materiales o terrenales, Él siempre las da conforme a su voluntad y seamos felices como nos bendice. El regreso de Cristo, las iglesias protestantes. Cristo regresará más de una vez, incluido un regreso invisible en el rapto, un reinado terrenal y de Cristo. Esto es falsa doctrina, mala interpretación de las profecías de Daniel, de Apocalipsis 20 y también de Ezequiel. Y es algo que necesitamos tener bien en claro, que nos enseña la Biblia. Cristo volverá solo una vez más en gloria visible en el día postrero para resucitar a los muertos y darnos vida eterna. Eso es lo que hay que creer. Muy bien, espero que haya sido claro en esta clase. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, es el momento de hacerlo. Pastor, para la próxima clase no podrán quitarle el pocotón de letra esa que le están pasando ahí, que le quita la comunicación con la imagen suya. No sé, parece que es incómodo. ¿Cuál La letra? que están Sí. pasando todo lo que usted dice en letra y entonces se llevan toda la pantalla para arriba y vuelve. Entonces parece que le roba a uno comunicación, como que se corta ahí la cuestión. O sea que cuando todo lo que hablo aparece la Sí, letra. A todos les sí, y aparece eso. Sí, No, a en mí mi me no. parece, pantalla. esa es la lámina de PowerPoint que está de fondo y usted está Sí, haciendo una esquina del video. eso es. Entonces el celular mío entonces debe ser que le puse una aplicación ahí Sí, y me sí. está. Ok. No, mira Voy a la buscar Debe configuración tener activado, del Zoom, la configuración del Zoom tuyo. Sí, si está Ok. activado que todas las voces se conviertan en texto. sí, mira tu Ok. configuración. Ay, me asustó, me asustó. Yo ya iba a mirar qué hice. Gracias. Claudio, Claudio. Sí, pastor, una pregunta. Del examen final que lo estás figurando mensaje, ¿no es para nosotros todavía eso? ¿Cómo de nuevo? Claro, en WhatsApp está llegando que del examen final, pero todavía a nosotros nos falta, que Sí, teníamos nos que faltan dos presentarlo y todo eso. lecciones. Sí, nos faltan dos lecciones de la Sí, próxima claro. semana, pero hoy les voy a mandar el proyecto final para que lo vayan haciendo. ¿Sí? Lleva, Ah, pastor, bueno, porque fue que el se ha hermano mezclado con Jesús, el otro. Sí, le explico, fue que el hermano Jesús preguntó, porque estaba confundido con el otro pastor, que es apellido también Herrera, el pastor Luis, sí, y es del otro proyecto, no es este todavía. Yo le sí, expliqué por un audio por ahí. sí, es eso. ¿Bien? Sí. Ya me había asustado yo. No, no, no se preocupe. Sí, yo voy a estar preparando el proyecto final para enviarlo y vamos a tener las clases de la otra semana. ¿Bien? Y como Bueno, siempre van a tener gracias. una semana más para esto.
Bueno, vamos a terminar con la oración. Gracias por estar aquí, un privilegio estudiar con ustedes. También aprendo mucho. He escuchado cosas que no había escuchado antes. Eso sirve para las clases del futuro. Oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos en esta mañana y te pedimos que permitas que no prometamos lo que la Biblia no promete, no prohibamos lo que la Biblia no prohíbe. Igualmente, que la venida de Cristo tengamos la confianza de que Él va a venir y seremos llevados al cielo en cuerpo y alma. También oramos por Águeda, por su hija, que salga todos sus planes de acuerdo a tu voluntad. Y ponemos también en tus manos todas nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente, que el Espíritu Santo siempre esté en nuestros corazones y permite que tengamos todos los dones que necesitamos para servirte y adorarte. Padre de amor, gracias por llamarnos sus hijos, por fortalecer nuestra fe y que este fin de semana podamos escuchar bien la palabra de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar acá. Con Amén. esto quedamos despedidos. Un buen día en el Señor. Muchas bendiciones. Gracias, pastor, Pastor, igualmente. Dios lo bendiga. Les da un buen día a todos. Sí, bendiciones. pastor, el Dios le martes que bendiga, viene no voy a pastor. estar en la clase. Ok, sí. Muy bien, gracias por Voy avisar. a estar, Muy bien, Dios le sí, bendiga, estaré el pastor. jueves. muy bien, Amén, bendiciones. todos. Estamos hablando. Bendiciones. Gracias por estar acá.